Hola a todos, mi nombre es Claudia Méndez Alarcón y soy doctora en Psicología de la Educación. En esta ocasión participaré con una práctica de innovación relacionada a la detección de necesidades formativas a través del diálogo reflexivo entre educadoras para el desarrollo de prácticas inclusivas. Bien, el orden de mi presentación del trabajo es introducción, problemáticas a las que hace frente esta innovación educativa, el objetivo, el contexto y participantes, la metodología y los resultados. En la última década, las barreras para el aprendizaje y la participación, es decir, las BAJAP, han sido objeto de análisis por parte del profesorado con el fin de promover una educación más equitativa, inclusiva y de calidad. Para ello, diversas instituciones educativas han implementado iniciativas dirigidas a la identificación y eliminación de estas barreras. Algunas de estas iniciativas están orientadas a la formación inicial del profesorado, también al desarrollo profesional en el aula y las escuelas, a la instauración de la reflexión crítica y al trabajo colaborativo, no solo entre profesores, sino también en las comunidades educativas. Bien, algunas de las problemáticas a las que se pretende dar respuesta a través de esta innovación son tres. La primera, a la dificultad para reconocer las barreras para el aprendizaje y la participación actitudinales de los docentes, ya que generalmente se dan de manera inconsciente. Las BAJAP actitudinales de los docentes están asociadas a creencias, prejuicios, estereotipos, falta de sensibilidad, discriminación, sobreprotección, pero, como ya les decía antes, se dan de manera inconsciente y por lo tanto cuesta trabajo reconocerlas y sobre todo en las prácticas educativas. Bien, otra de las problemáticas que pretende dar respuesta a esta innovación es la falta de orientación adecuada en la formación que responda a las necesidades reales de los profesores, porque se sabe que se implementan muchas actividades de formación, pero no siempre están en concordancia con lo que viven y sienten los profesores en el aula y más cuando se trata de prácticas inclusivas. Por otra parte, también se mira la escasa percepción del sentido y utilidad del aprendizaje en actividades de la formación docente. Esto porque se despliegan muchas actividades que pueden ser de tipo de revisión teórica que no siempre están vinculadas con la práctica educativa de los profesores. El objetivo es presentar una innovación educativa centrada a la personalización del aprendizaje docente a través del acompañamiento a la práctica. Específicamente se busca identificar necesidades formativas y generar sentido a las experiencias de aprendizaje que atiendan los intereses y el desarrollo profesional de educadoras respecto a la educación inclusiva. El contexto y los participantes. La innovación se enmarca en un proceso de acompañamiento entre maestras especialistas que tienen el rol de formadoras de una unidad de servicios de apoyo a la educación regular, es decir, USAER, y educadoras de un jardín de niños o de varios, quienes trabajan colaborativamente en las aulas con todos los alumnos. En el contexto de México, las USAER regularmente asisten toda la semana a los jardines de niños y tienen varias oportunidades de interacción tanto con educadoras, con padres de familia y con niños, lo que hace posible este tipo de práctica de innovación. Entre Jardín de Niños y USAER detectan y atienden niños con discapacidad, necesidades de apoyo al aprendizaje, a la comunicación, a la conducta, así como a las aptitudes sobresalientes. En colaboración detectan las necesidades de apoyo de los alumnos y también hacen informes de evaluación que antes se llamaban informes de evaluación psicopedagógica. En paralelo a este proceso de detección, las educadoras y las formadoras detectan las barreras para el aprendizaje y la participación, así como las necesidades formativas para trabajar a lo largo del ciclo escolar. En colaboración, atienden las necesidades de apoyo en el aula con todos los niños a través de ajustes razonables y apoyos específicos, es decir, a través de prácticas inclusivas. De manera conjunta también hacen un trabajo colaborativo con padres de familia y con la comunidad escolar a favor de la inclusión educativa. La metodología de esta práctica de innovación se basó en el diálogo como herramienta clave para guiar los procesos reflexivos de las educadoras y favorecer la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación actitudinales, así como sus propias necesidades formativas.
La estrategia utilizada fue el análisis de video, donde las educadoras observaban su propia práctica educativa con alumnos, incluidos aquellos con discapacidad o necesidades de apoyo, como ya lo había mencionado antes. Esta actividad se llevó a cabo al inicio del proceso de acompañamiento y se extendió a lo largo de un ciclo escolar mediante actividades de modelado. Actividades de modelado de la práctica que ya se encuentran publicadas por si alguien tiene interés de seguir este tipo de innovaciones. Bueno, en específico me encantaría poderles compartir de qué manera se llevó a cabo esta innovación y para eso les voy a explicar algunas de las actividades esenciales para poderla llevar a cabo. Y bien, al inicio del ciclo escolar se grabó una clase de la educadora con todos sus alumnos. Posteriormente, entre educadora y formadora se acordó un momento de análisis del video. Este momento de análisis se hace sin la presencia de los niños para poder hacer un análisis y reflexión profunda. Posteriormente a ello, a que se pusieran de acuerdo, bueno, ya en el momento de visualizar el video, la educadora mira su práctica a través del video, habla espontáneamente sobre lo que piensa respecto a lo que hace en la práctica y manifiesta emociones, tales como risa, llanto, enojo, etc. Y la formadora, pues su rol es el de acompañar el análisis de la práctica con algunas preguntas para identificar las barreras al aprendizaje y la participación. Las preguntas suelen estar relacionadas a cómo la educadora se dirige a los niños de forma general, aunque también hace preguntas de cómo se dirige a algunos niños en específico, por ejemplo, aquellos que tienen alguna discapacidad o alguna condición de requerimientos de apoyo al aprendizaje. También hace preguntas sobre la interacción entre los niños, al tipo de materiales que se utilizan o no, a la forma en que da las indicaciones, a la comunicación, al uso de los apoyos específicos, etc. Cabe señalar que la formadora guía la actividad, es decir, no emite juicios sobre la práctica de la educadora, sino que se enfoca a preguntar para ayudar a identificar las barreras al aprendizaje y la participación que impacta en los niños y en sus propias necesidades de formación de la educadora. Entre ambas toman notas y acuerdos para poder responder a estas necesidades y me gustaría darles un ejemplo. En el caso de una educadora que en su grupo existía un niño con discapacidad auditiva, la educadora, al visualizar su práctica a través del video, pudo ver de qué manera sobreprotegía al alumno y que también esta sobreprotección iba a la mano de formas de comunicación que le impedía poder establecer una relación favorable con el niño, ya que en ocasiones ella explicaba de espaldas o sin utilizar recursos gráficos o visuales que le impedían esta comunicación, ¿no? Y por tanto, como resultado a esa identificación de las BAJAP, pudo también determinar qué necesitaba formativamente para mejorar su práctica inclusiva, ¿no? Y lo que le solicitó a la formadora, pues fue estos apoyos a través de un modelado de la práctica en la que la formadora pudiera mostrar de qué manera pues realizar actividades de interacción que fomentaran la autonomía y no la sobreprotección del alumno, así como también favorecer una comunicación clara, abierta y con el uso de apoyos específicos para que el alumno tuviera más elementos de saber qué hacer, cuándo hacer, cómo participar y aprender en el aula. Bien, así como les expliqué que se llevó a cabo esta actividad de inicio al proceso formativo, posteriormente se despliegan toda una serie de actividades de modelado a lo largo del acompañamiento a la práctica. Estas actividades no las voy a explicar en específico porque no es el objetivo de esta práctica de innovación, pero sí me gustaría mencionarles que estas situaciones de modelado o actividades de modelado incluyen una preparación y planeación de la práctica inclusiva entre educadora y formadora, incluyen también el modelado de la práctica, es decir, que la formadora ejemplifique directamente con los niños el uso de los ajustes razonables o apoyos específicos con todos los niños en el aula, y también una sesión de evaluación donde se despliegan estos procesos reflexivos a través del diálogo y que por lo tanto genera un aprendizaje con sentido
para la educadora que genera o que posibilita las prácticas inclusivas. Bien, respecto a la metodología, también me gustaría enfatizar a qué me refiero con la personalización del aprendizaje de la educadora. Y bien, es porque se responde a las necesidades e intereses de ella en la propia práctica y con sus propios alumnos de las situaciones que va viviendo, tanto con los niños de forma general como en específico con aquellos que requieren de un apoyo específico. Y que a su vez esto hace que se genere su interés, su motivación y su participación y que posibilita un cambio en su hacer práctico con los niños. Las actividades formativas también se establecen de acuerdo con la educadora, es decir, que no es la formadora la que instaura la serie de actividades o la que decide qué necesidades formativas tiene la educadora, sino que es un consenso el que se toma a partir del análisis del video de las prácticas y de otros elementos más que son objeto de análisis y reflexión. Decirles que también esta personalización del aprendizaje de la educadora incluye intercambios de experiencias con otras educadoras con los mismos intereses y necesidades en la práctica inclusiva, lo que posibilita un intercambio no solo con la formadora, sino con sus pares. Y por último, que yo creo que esto es importante de señalar, es que siempre se trabajan las actividades en el aula con todos los niños, es decir, que personalización no significa segregación, no significa que ni el alumno ni la educadora salen del aula para trabajar apoyos específicos o ajustes razonables, sino que en todo el tiempo se están haciendo actividades de formación y de apoyo al aprendizaje de los niños en el aula, en donde estas actividades enriquecen y favorecen el aprendizaje de todos los alumnos. Bien, los resultados son a partir de entrevistas que se realizaron a los participantes, las cuales evidencian algunos principios del acompañamiento y que, para mi entender, son básicas para poder llevar a cabo estas prácticas de innovación. En primer lugar, la relación de colaboración entre educadoras y formadoras, ya que sin esta no sería posible desarrollar toda la serie de actividades que les he mencionado. 2. Establecer un enfoque inverso en relación a la teoría práctica, en el que el aprendizaje surge de la observación y la reflexión sobre la propia práctica de enseñanza más que de la revisión teórica previa. Con esto quiero señalar que las USAER en años atrás utilizaban muchos referentes teóricos que compartían, analizaban, leían, sugerían y demás, pero que con este tipo de experiencia nos hemos dado cuenta que es imprescindible recurrir primero a la práctica para después hacer un acompañamiento y un diálogo entre referentes teóricos y prácticos que posibiliten la mejora de esas prácticas en vía de la inclusión. Y por último, decirles que el diálogo se consolida como el medio central para desplegar los procesos reflexivos, permitiendo a los docentes identificar sus propias necesidades formativas y, por lo tanto, brindar este tipo de acompañamiento. Ahora, ya más en específico, decirles que las formadoras destacan que esta estrategia genera un mayor sentido del aprendizaje en comparación con otras metodologías, pero no obstante su efectividad depende del contexto de confianza y colaboración previo. No podría hacerse este análisis del video sobre las prácticas de una educadora sin antes conocerse, haber trabajado algunas situaciones antes y tener todo el contexto de la confianza para poder hablar sobre uno mismo y sobre sus actitudes frente a prácticas inclusivas. Y por último, decirles que las educadoras perciben la innovación como una herramienta útil para reconocer las bajas actitudinales. Sin embargo, enfatizan que este proceso puede generar emociones intensas como miedo, frustración, enojo, tristeza, alegría y demás. Por lo tanto, es fundamental contar con un acompañamiento de un formador, no solo para analizar sus propias prácticas, detectar las barreras, identificar sus necesidades, sino también poder mejorar sus prácticas inclusivas. Aquí algunas referencias bibliográficas y mis datos de contacto. Por su atención, muchísimas gracias.